lo que decíamos antes de compartir este material con los compañeros de Paraguay Salvaje, un suboficial de policía que prestaba sus servicios como corresponde y que estaba dentro del equipo que combatía al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, hoy es absolutamente ignorado y olvidado por las autoridades del gobierno del presidente Horacio Cartes. Hablamos de un suboficial de policía herido en combate y que quedó parapléjico. Esta es su historia. Y desde cuando el presidente de la República me entregó el certificado de cuando me condecoraron el año pasado en la Academia de Policía. ¿Cuál medalla me dijiste que era? Y es medalla de honor. ¿Qué te dijo el presidente Carter cuando te dio esa medalla? Y me dijo que esto no se iba a quedar en un simple condecoración. Y lastimosamente quedó hasta ahí. ¿Pasó algo más después de eso? Nada, No. nada más. Pero Cartes no solo no cumplió su promesa, sino que además las fuerzas policiales dejaron al suboficial sin un sobresueldo correspondiente al 25% de su salario, que según el artículo 85 de la Ley 222 de la Policía, corresponde a los agentes que resultaron lisiados en el ejercicio de sus labores. Y sería un 700.000 más. 700.000 más. Cobré más de un año, cobré ese. Después me quitaron. Y con ese 700.000 ya se puede hacer algo, ¿verdad? Hacer alguna cosa, estudiar o lo que sea, ¿verdad? Pagar la facultad. No sé qué fue lo que pasó ahí. Que supuestamente no hay presupuesto para esto. Fariña no perdió las esperanzas en la palabra del presidente y volvió a escribirle una carta solicitando nuevamente ayuda. Le hice una nota que le entregué ahí, no sé si ya leyó, le entregaron su secretario. ¿Cuándo le hiciste la nota? Y cuando me condecoraron el año pasado, hace un año también, ¿no? A pesar de todo, Fariña afirma que quiere seguir sirviendo a la fuerza policial. Por acá va a ser difícil por la zona. Claro, pero en la capital quizás justamente en el área de inteligencia o de informática. Y en la capital, y eso sí, tranquilamente podría estar en la oficina. Muchas cosas yo puedo hacer en la policía. A pesar entonces de todo este problema que te generó la policía misma, ¿verdad? Vos no querés renunciar al servicio ni al cuerpo policial. No, yo no quiero renunciar porque yo quiero morir ahí. Fariña acaba de tener su primer hijo y espera que sus reclamos sean escuchados para poder ofrecer a su pequeño de apenas 2 semanas un futuro mejor. A finales de este mes enviará otra carta a la Generalitat, esperando que esta vez sí escuchen sus reclamos y le provean un lugar para vivir. Mauricio Durán, Red Guaraní.